Buenas, ¿qué tal? Estamos de vuelta. Saludos, moradores del refugio. Nos encontramos viajando de mundo a mundo, explorando bases secretas, puertas estelares, naves extraterrestres y todo tipo de lugares de ciencia ficción. Recorriendo el mapa en busca de nuevas estructuras ancestrales. Eso sí, siempre acompañados de Alma Ming. Un saludo, aventurero. Y el que os habla, Víctor Vera. Hoy nos falta Daniel y Jaime, están los dos por ahí perdidos. Pues tras saludar como es debido y presentarnos ante la nueva tecnología, entraremos en la cantina, donde como es habitual nos sentaremos y hablaremos mientras llenamos nuestros estómagos. En el episodio de hoy hablaremos de novedades tecnológicas, podríamos decir, más bien tecnología futura, como son las megaestructuras. Y si puede ser alienígenas, que nos gustan más. Y bueno, se le llama megaestructura a cualquier construcción artificial de proporciones gigantescas propia de la ingeniería de megaescala. Este tipo de estructuras son descritas con medidas de cientos de kilómetros, en al menos una dimensión, y no es inhabitual que sean estructuras espaciales de algún tipo. Y bueno, aquí podemos englobar muchas megaestructuras hipotéticas que aparecen en películas, series, en ficción, las que quieren construir realmente. Y ya estuvimos hablando en el episodio 20 de esta temporada, de la tercera temporada, hablábamos de las estaciones espaciales que querían construir 3 estaciones espaciales que iban a llamar Vera, VERA. Y entre ellas también iban a construir una superestación espacial que se iba a llamar Vespertine. Pretende contener unos 300.000 astronautas. Así que ahí no es tontería, ¿eh? Y también decían, de una vez ya esto construido, de hacer una compuerta espacial tipo Stargate o tipo la serie que nunca me acuerdo cómo se llama, la Expanse, eso. Pues quieren hacer algo de ese estilo también, parece ser. Y bueno, si queréis más de este tema, pues podéis ir a ese episodio, ¿no? Al 20 de esta tercera temporada. Y como dice Gabriel en el chat, la luna tenemos en la película de Moonfall, como es una megaestructura. Incluso en la propia película ya sale un fanático de este tema, de las megaestructuras, que es protagonista en la película y lo explica todo muy bien. Así que, bueno, hay muchas cosas que podemos tocar en este temita. Bueno, este tema es tan vasto que hay, si te pones a buscar un poquito, hay tantas teorías, hay tantos misterios que da para llenar capítulos y capítulos. Además, a simple vista, o sea, que decir, no hace falta escarbar mucho y te encuentras con que hay tantos avistamientos, tantas cosas extrañas que además son muy extrañas, que te hacen parar a pensar y dices, no pueden ser todas ciertas o pueden ser todas falsas, no lo sabes. Pero, por ejemplo, sin ir más lejos de nuestro querido satélite la Luna, como acabas de contar, que por estar más cerca es quizás el más ametrallado con este tipo de fenómenos, ¿no? Y yo en mi investigación he encontrado muchísimos detallitos súper curiosos que un poquito se contradicen entre ellos, porque si uno es cierto, el otro igual o no se contradicen, pero que en cualquier caso son súper interesantes. Si quieres empezamos a hablar un poco por las cosas más antiguas y luego podemos ir un poco hacia el presente. Vale. ¿Te parece? Bueno, pues yo quería empezar con un dato que me pareció súper curioso. Y es que parece ser que en el 2011, no es hace tanto, pero en el 2011 se retransmitió en un programa de televisión, que no sé si era la 1 o la 2 o algo así, unas imágenes al parecer inéditas que retrataban un vídeo que me había salido a la luz de Armstrong y sus compañeros caminando por la Luna, por la superficie de la Luna, entre unas estructuras extrañas. Eran unas estructuras que obviamente no eran estructuras geológicas, sino que parecían estructuras fabricadas, ¿no? Entonces, al parecer,
la gente pudo ver esas imágenes que tenían no mucha duración, pero que se veían claramente en la pantalla y corroboraban en ese momento que estas eran imágenes clasificadas que habían conseguido en las que se podía ver este fenómeno, ¿no? ¿Qué pasa? Que a mí me parece muy curioso porque la NASA obviamente no entregó estas imágenes y negó completamente la veracidad de las mismas, pero sin embargo se emitieron en la tele de manera masiva en ese momento y la población las pudo ver. Entonces, al parecer se pueden encontrar en YouTube, todavía se pueden ver por ahí. Y este es el primer dato que me pareció súper curioso, ¿no? Que ya en el momento, de hecho, esto tendría mucho que ver con lo que el mismo Armstrong mantuvo hasta el día de su muerte, que llamaron lunático, no sé si os acordáis, porque él decía que había vida fuera y que había visto muchas más cosas de las que se había expuesto a la gente con los viajes de las Apolo, ¿vale? Entonces tendría sentido. Eso y muchos otros testimonios que también en el momento se dijeron, ya sabéis lo que se conoce como el fenómeno de los lunáticos, de ahí viene la palabra lunático. Lunático es una persona que está loca, ¿no? La asumimos como eso, está loca. ¿Pero de dónde viene? De todos estos astronautas que hicieron los primeros viajes a Apolo, subieron al espacio y después solamente estaban obsesionados con volver, obsesionados con regresar al espacio y con las cosas que habían visto, ¿no? De ahí viene la palabra lunático. Se volvieron lunáticos, locos. Bueno, pues este detalle yo quería empezar con él y bueno, yo creo que con esto abrimos. Ángel Salma dice que se han visto imágenes de una torre que nunca se cubre y que se supone solo es una parte de una gran estructura. Uno de los datos que tengo. Sí, me quiere sonar a mí también, sí. Pues yo al respecto de eso que dices, la imagen, o sea, lo que es imagen, y tengo un vago recuerdo, no estoy seguro de si he visto eso o era otra cosa parecida, pero sí que me suena de algo. Lo que sí que he oído es parte de la retransmisión que hicieron desde la Luna a la NASA y que no se, obviamente no se dio a la luz pública, pero que sí que hay registro en varias estaciones, ya que, bueno, algunos sabréis que la retransmisión del viaje a la Luna pasó por España, porque la retransmisión, al estar parte de la misión al otro lado del planeta, de Estados Unidos, no podía llegar directamente a los satélites, a los receptores que tenían allí en Estados Unidos. Pues cuando estaba cerca de nuestro segmento espacial, pues pasaba por una antena española. Y parece ser que el que estaba allí vigilando que todo fuese bien, que no hubiesen cortes y todo pasara correctamente, pues tiene sus cosas que decir y sus cosas que escuchó y no podía decir porque estaba en secreto, ¿no? Y hay una grabación solo de audio, he oído yo, que hablaba, creo que era Armstrong también, con la NASA, diciendo que bueno, que ahí estaba viendo cosas, estaba viendo no personas, pero sí que seres, y estaba viendo estructuras, y desde la NASA le estaban diciendo que no podía decir nada, que si seguía hablando que le cortaba la retransmisión y no podía hablar nada de lo que estaba viendo. Tenía que negarlo todo. Eso directamente entre ellos. Entiendo que eso obviamente no salió en directo porque ya sería demasiado evidente, pero parece ser que sí que hay esa grabación de esa retransmisión. ¿Ves? Esta otra curiosidad tiene que ver con la que he contado yo. Es lo mismo. Las imágenes que se vieron presuntamente, yo no las he visto, no sé si alguna de vosotros las ha visto, pero presuntamente estas imágenes que se vieron en las estructuras tendría que ver, ¿no?, con este testimonio, que además se alarga más porque parece que ser, por lo que dices, que vio incluso seres, no solo estructuras. Claro, si hay estructuras, tiene que haber quien, presuntamente, a no ser que sean una ruina, tiene que haber quien las maneje, ¿no?, quien las custodie.
Sí, sí. No, y además, desde la NASA, le hacían entender que no tenía que hablar de ese tema, pero sin decirle no hables más de eso. Pues era curioso al menos la retransmisión esta. Bueno, luego también en otros capítulos hemos hablado, como dijimos ya hace poquito, el capítulo que hablamos sobre los extraterrestres, las razas extraterrestres, estaba la raza de los Men in Black, que precisamente están viviendo ahí en la Luna. Y también hablábamos de que la Luna era su base o su medio de transporte, que sería una estructura que han traído hasta aquí. Que eso vendría a ir muy a la par a la película de Moonfall, ¿no? También. Y no solo la película de Moonfall, sino también a más cositas. Por ejemplo, a la extraña teoría de un estudio soviético que afirma que la Luna es una nave espacial. Tendría muchísimo que ver con lo que acabas de decir, obviamente. Y efectivamente, no estamos hablando de cualquier persona que lo haya dicho yo porque me ha apetecido en mi red social, sino que estamos hablando de dos científicos soviéticos, ¿vale? Que os voy a encontrar en los nombres. Son Alexander Shchesbapov, a ver, perdonadlo, pero yo no sé nada de ruso, ¿vale? Y Mikhail Basin, en la Unión de la República Soviética. Estamos hablando a principios de 1970, cuando establecieron esta teoría, ¿vale? Esta teoría, en la que ellos se basaron en diversas pruebas. Por ejemplo, ellos se basaban, una de las cosas en las que se basaban era en que cuando el Apolo 12 soltó uno de sus módulos sobre la Luna, esta causó una especie de estruendo sísmico, un choque que entendieron que se parecía mucho a algo metálico, ¿vale? Como cuando algo choca con algo metálico, ese es el aspecto que recibieron, entre otras cosas, ¿vale? Y entonces estos dos científicos propagaron la teoría de que la Luna no es un satélite natural conformado de rocas, sino que realmente es una nave espacial camuflada. De este modo, tendríamos que la Luna en sí es un recubrimiento sobre una esfera en cuyo interior está esta base, que es una esfera completa. Imaginaos lo enorme que eso es. O sea, la Luna es muchísimo más pequeña que la Tierra, pero sigue siendo enorme a la escala de un humano, ¿no? Pues con esta teoría de estos dos señores soviéticos, estos dos científicos, pues ellos afirmaban esto, que de hecho la Luna estaba habitada y era una base. También tendría que ver con esto que hemos hablado antes, ¿no? De las estructuras. Estas estructuras podrían ser la parte por la que se comunicaban con el exterior, y estos seres que había visto Armstrong pues podrían ser los ingenieros que se ocupaban del mantenimiento, que los vio casualmente. Ahí lo dejo. Yo creo que fue Armstrong también o alguno de los compañeros suyos, que la Luna, cuando le dabas un golpe, sonaba a metal. Y se quedaba vibrando, el sonido de vibración del metal se quedaba vibrando durante horas. Entonces, eso es raro también. Sí, mira, estos investigadores rusos decían, no solo eso, sino que decían que el satélite artificial puesto en órbita alrededor de la Tierra, o sea, estamos hablando de que fue puesto, no es algo que haya surgido ahí, está habitado por seres inteligentes provenientes de una civilización altamente desarrollada. Y esto ya lo decían en los años 70 estos señores. Concuerda perfectamente con la teoría de esta raza Men in Black que acabas de comentar, que vive en la Luna. Pues sí, de momento son teorías, conspiraciones o como lo quieran llamar, pero que hasta que no aparezcan y nos digan pues sí es así, pues no lo sabremos, ¿no? Según estos señores, el choque de los meteoritos que llegan a la Luna solo es capaz de abollarla ligeramente en la capa exterior, ¿vale? Pero no llega a penetrar nunca. Entonces esta es una de las cosas que aluden como prueba para demostrar que la Luna es este artefacto alienígena. Mira, aquí Gabriel nos dice, si fuese una nave y por lo que sea se la llevan, ¿qué pasaría con las mareas?
pues se verían afectadas, eso seguro. Efectivamente. A ver, si nos ponemos a hacer el hipotético, si esto es así, ¿quién te dice que no fue colocada ahí para ayudar a la civilización a prosperar? Bueno, Moonfall se explica eso, que está ahí puesta a propósito para... Porque en principio, que eso es otra teoría que ya hemos hablado aquí muchas veces, lo del supuesto planeta laboratorio, creo que recordar en Moonfall que la Luna es como una nave nodriza de, ¿cómo se dice?, de genética, y creó el planeta, creó la vida y lo creó todo, y ahí se quedó vigilando y apoyando pues la creación, ¿no?, del planeta y la vida. Entonces hace la función esa de calmar las aguas, la marea, y ayudar con su gravedad y su traslación pues a la estabilidad del planeta. Entonces, si es así y la quitan de ahí, pues se crea una inestabilidad hasta que se equilibre todo. Vete tú a saber cómo. Cualquier cosa puede pasar. Bueno, luego podemos hablar un poco de las megaestructuras hipotéticas, porque no solo tenemos las estructuras alienígenas de las que estamos hablando, sino que también tenemos o existen propuestas de físicos e ingenieros que describen megaestructuras físicamente plausibles, aunque no necesariamente con la técnica presente, que podrían ser construidas pues, en el futuro, ¿no? Y pese a ser especulativas, pues los que las proponen tratan de demostrar que sus características, por ejemplo la resistencia de los materiales, pues no viola lo permitido por la física. Tenemos, por ejemplo, megaestructuras, ya hablamos de cosas más pequeñitas, pero no tan pequeñas, como pueden ser las intercontinentales, como la supuesta presa puente que habría en el estrecho de Gibraltar para unir Europa y África y regular el nivel del mar Mediterráneo, además de permitir el paso de la fauna y la flora, bueno, muchas cosas, ¿no? También tenemos megaestructuras mayores que el planeta, por ejemplo, puede ser una esfera de Dyson. La esfera de Dyson, no sé si la conocéis, sería una esfera que rodearía el Sol para recolectar la máxima energía posible del propio astro, ¿no?, de la estrella, tanto en nuestro Sol como en cualquier otra, claro. La esfera de Dyson es un recurso muy gustoso para la ciencia ficción y la podemos encontrar en muchos juegos como Stellaris y demás. Y es súper interesante porque siempre es un hipotético que realmente es científico, es un hipotético científico que se ha especulado en cuanto a que una civilización avanzada pueda progresar de manera muy, muy eficiente estableciendo esta esfera de Dyson alrededor del Sol para aprovechar todo lo que es el calor de la estructura, la energía, la radiación de la estructura para sus propias formaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, si alguien ha jugado al Stellaris, se encontrará que hay civilizaciones que establecen incluso sus planetas, son rodeando esta esfera de Dyson, ¿vale? Y se configuran así, es muy curioso. Siempre se entiende para una civilización que ya ha conseguido un nivel tecnológico muy, muy alto, porque pensad que rodear un sol es absolutamente una locura, las dimensiones de un sol, y eso que nuestro sol ni siquiera es de los grandes, es un sol bastante moderado en comparación con las estrellas que hay por ahí, pues es altamente difícil. Necesitas una cantidad de material increíble, una disposición tecnológica increíble, propio de lo que sería una civilización hiper tecnológica y avanzada. Pero sí es una forma hipotética de estructura que se ve reflejada en, pues eso, muchas fábulas de ciencia ficción. Sí, además es un recurso muy bueno para eso, ¿no?, para dotar a toda la supuesta civilización avanzada de energía. Luego tenemos también estructuras de talla planetaria, que puede ser el proyecto del Globus Casus, que esto, no sé si lo conocéis, pero es una teoría que dice que consiste en la transformación gradual de la Tierra en una estructura hueca
rotatoria del tamaño de Saturno. O sea, sería, por decir algo, vaciar la Tierra, hacerla grande como Saturno más o menos, y que podamos vivir tanto en la parte exterior como hacemos actualmente, como en la parte interior, ¿vale? Esto sería el Globus Casus. Teoría, yo no la conocía, la verdad. ¿Cómo se propone? ¿Hay algún dato de cómo se podría llegar a hacer? No, es un proyecto científico artístico, o sea que es más bien una teoría tal cual, no es... Entiendo que sería más como la posibilidad de que los humanos pudiéramos vivir en un planeta así, ¿no? Que tuviera la cara exterior y la cara interior también aumentable. Más que el hecho de... Imagino que lo representaban con la Tierra, sacar todo, porque veo imposible sacar lo que es el interior del planeta, ¿vale? Pero podría hacerse. Yo me lo imagino como que, poner un ejemplo, a 1 kilómetro o 2 kilómetros de profundidad, empezar a poner placas y una especie de entramado metálico, pues que pueda moverse, y que cuando esté todo lo que es el globo cubierto por ese entramado metálico, pues levantarlo, coger el tamaño de Saturno y toda la Tierra que hay dentro del planeta, sacarla fuera. Y entonces hacer una Tierra enorme, vacía, y que se pueda vivir tanto fuera como dentro. Eso sí, eso es más de ciencia ficción. Sí. Eso es nada, muy bueno. Es que es imposible, porque nos cargaríamos el campo magnético, nos cargaríamos la masa, la gravedad, saldríamos volando. O sea, no. Claro, en ese punto ya tienes que tener todo eso en cuenta para suplirlo artificialmente. Pero bueno, es una teoría. Curioso. O un proyecto. Bueno, pues tenemos también muchas megaestructuras en la ficción, por ejemplo, en la literatura de ficción especulativa, entre otros medios, abunda en ejemplos de megaestructuras, muchas veces sacadas directamente de las propuestas que hacen los creadores de megaestructuras hipotéticas, y que entre ellas se puede mencionar, pues como decíamos antes, la esfera de Dyson, el mundo anillo. El mundo anillo es muy chulo también, que, bueno, habéis visto... Bueno, hay varias películas que lo proponen. En vez de vivir en la Tierra, es hacer una estructura en forma de anillo, y que dentro de ese anillo, de lo que sería el cilindro interior, pues estar ahí viviendo, ¿no? Y obviamente eso girando para generar la gravedad necesaria. Después hay una película que se llama Elysium. Sí. La película Elysium está muy bien también. Y ahí también se presenta algo parecido a un mundo anillo. No es tanto como un anillo, pero más o menos la teoría es parecida. Pues tenemos otras muy míticas, que esta sí que la podemos comparar con la luna que decíamos antes, que es la estrella de la muerte de Star Wars. Literalmente sería eso. Sería eso, pero con todo el polvo estelar que tiene la propia luna, ¿no? De hecho, si os fijáis, la estrella de la muerte tiene incluso forma de luna, ¿no? Con este socavón que tiene una de las partes que parece una de sus cráteres y demás. Sí. Parece la luna realmente metálica y usada como una vela. Sí. Según Moonfall es así. Sí. Tiene creo que varios kilómetros de polvo, tierra, piedra, y luego ya es metálica totalmente por dentro, como si fuese la estrella de la muerte. Sí. Sí, la teoría que hemos dicho al principio. Mira, aquí Marco nos dice, hay un detalle sobre la luna muy interesante que oyó en TikTok, y cuando hay un eclipse la luna cubre exactamente al sol, y la probabilidad de que la luna esté a una distancia de la Tierra para lograr ese efecto es muy baja en el universo, es casi imposible. Sí, yo también lo he oído, y claro, eso lo unes junto a todas las teorías que hay, y claro, es sospechoso que justo esté a esa distancia para que provoque lo que hace en los eclipses, ¿no? Pero yo las teorías de TikTok las cojo con pinzas máximas, porque sueltan cada cosa que, en fin.
No sueltan todas las barbaridades posibles, pero bueno, al final como no sabemos qué es real y qué no, Ya. la barbaridad más inesperada podría ser verdad y lo que tiene más fundamentos pues, a lo mejor es mentira. Pero ¿os acordáis, por ejemplo, de la teoría que se difundió hace unos años de que la nieve era falsa? De que la nieve era falsa. La nieve que estaba cayendo era falsa. Una mujer la tocó, empezaron a salir vídeos de gente que trataba de quemar la nieve y se convertía en una especie de que no se podía quemar, que no se derretía, ¿no? Entonces, con esa premisa empezaron a decir que era nieve falsa, que había estado siendo manipulada y nos la tiraban encima con no sé qué propósito, no me acuerdo el propósito, pero hubieron, de hecho, en TikTok y en todos estos sitios, muchísimos vídeos de gente quemando nieve y, o sea, amalgamaban nieve muy preta, la quemaban y claro, sabéis lo que pasa cuando amalgamas algo, una nieve muy congelada, muy preta, obviamente eso no se va a derretir inmediatamente, se va a quemar la superficie. Bueno, pues eso es lo que pasaba y vendían a este fenómeno conspiranoico. Por eso, aquí al momento yo dije, hay que tomar muy con pinzas las cosas que dicen estos medios porque realmente hay algunas soberanas tonterías. Yo quiero creer, ¿vale? Yo soy como Mulder de Expediente X, siempre lo he sido, quiero creer, pero mi sentido común llega a un límite. Sí, mira, aquí Marco añade que hay que seguir a la gente correcta en TikTok, al final es como cualquier otra red social. Sí, es así, pero bueno. Obviamente ya tienes un bagaje, ya sabes quién está hablando, ya sabes un poco el background y esa persona te da confianza, eso es otra cosa. Yo hablo de los vídeos que espontáneamente te salen, de vete a saber tú quién, el que dice esta cosa. Entonces, ahí hay que cogerlo un poquito con. Y mira, también Ángel Samba nos dice, las pirámides se ha dicho que son la punta del iceberg. Yo no sé en qué momento lo ha dicho, pero me da a pensar que, por ejemplo, las estructuras que hablábamos de la tierra hueca y demás, a lo mejor se refiere a esto, o yo podría entender que también podría querer decir esto, que dentro de la Tierra hay estructuras muy gigantescas y que lo que sale como una pirámide aquí en Tierra, pues sería solo eso, la punta del iceberg de todo lo que hay escondido debajo. Teoría también está la teoría que todos conocemos que las pirámides son plataformas de anclaje de naves espaciales, que es la que veíamos en Stargate, por ejemplo. Y ya sabemos que Stargate es premonitorio, o sea, Stargate te cuenta cosas que ya están por ahí y no se inventa nada, ¿no? Pues esa es una de las teorías que efectivamente en el pasado estas pirámides fueron el anclaje de estas naves. Sí, porque ya hemos dicho que Stargate no es que se invente cosas y luego pasen, no, es que supuestamente está basado en cosas que ya existen, que ya han pasado. Así que... ¡ojo! Todo saber Stargate de nuevo. Sí. Quien no haya visto Stargate, que la vea. Porque si la ves como una serie normal, sin pensar en nada, simplemente porque te gusta la ciencia ficción, está muy bien. Pero ahora, como empieces a ver cositas raras como de estos temas, ya, vamos, es espectacular. Sí. Bueno, Dakar nos dice, para hacernos una idea, es algo parecido a lo que sale en Infinity Wars de Avengers, donde crean el hacha de Thor. Creo que esto hablábamos antes de los planetas creados artificialmente, ¿no? ¿Puede ser? Podría ser. Con el hacha de Thor no me acuerdo muy bien cómo iba. Cogía la energía de un sol, me parece, para el herrero de... Algo así era, sí. El hacha de Thor cogía la energía de un sol y la cargaba en el hacha. Creo que era eso. Sí. Algo parecido a la esfera de Dyson, ¿no? Cuando hablamos antes. Sí. Bueno. Luego... hay más megaestructuras hipotéticas que tenemos por aquí. Por ejemplo, hay una que se llama megaestructura de talla subplanetaria. Es el bucle de Lovestrom.
una megaestructura dinámica que permitiría lanzar cargas y personas en órbita baja. Sería básicamente una delgada cadena ferromagnética dentro de un tubo al vacío de miles de kilómetros de largo y en rotación a velocidades mayores a la velocidad de escape terrestre, usando deflectores activos electromagnéticos análogos a motores lineales. Bueno, está bien. Esto es como cuando empezó la Starship con SpaceX, Virgin Galactic y nuestro amigo de Amazon, el Bezos. Hubo una propuesta de una lanzadera que era un molino que giraba dentro de una esfera gigante, y cuando alcanzaba la velocidad suficiente lo soltaba y salía por un tubo hacia el espacio. Entonces, en lugar de quemar combustible, lo que hacían era, con la inercia, lanzar los cohetes al espacio. Ahí empezó. Bueno, y a propósito de todo esto, yo también hablaría de otras estructuras que se han encontrado en planetas, en lunas, y que son estructuras que no se sabe muy bien a qué responden. No se puede decir que sean un fenómeno artificial o natural, pero que están ahí y que causan gran curiosidad. Por ejemplo, un fenómeno bastante recurrente que encontramos evidencias son los monolitos. Hay diferentes monolitos en planetas que se han fotografiado desde satélites, con fotografías de rovers y de vehículos lanzados sobre ellos. En Marte tenemos, por ejemplo, monolitos, y en una de sus lunas, Phobos, que sabes que hay dos lunas, está Deimos y está Phobos, pues en una de sus lunas hay un monolito clarísimo, que si tú ves la foto, resalta sobre el resto de superficie y lo ves, es un monolito esculpido como al que podríamos ver, por ejemplo, en 2001, Odisea del Espacio. Está ahí. La altura tiene que ser enorme, porque para verse de esa manera tan clara en una fotografía espacial tiene que ser enorme, y está ahí. Entonces, encontramos monolitos en distintas partes de distintos planetas. Encontramos también estructuras como, por ejemplo, Marte, que tienen formaciones muy extrañas. Por ejemplo, hay una formación que parece literalmente una pirámide egipcia. Y esta pirámide existe en la superficie de Marte. Se puede ver. Claro, aquí ya viene la interpretación. Esta pirámide es una formación que se ha formado con un meteorito, con la erosión o lo que sea. O puedes creer que realmente esta pirámide responde a otra cosa, ¿vale? Entonces, este tipo de fenómenos que encontramos es súper interesante. Por ejemplo, la cara oculta de la Luna. Esto lo han demostrado, que hay una especie de monolito que es altísimo, tiene una envergadura bestial. No me acuerdo ahora lo busco y os doy los datos, pero que está ahí. Entonces, ¿de dónde sale eso? No lo sabemos. ¿Forma parte de la estructura interior? No lo sabemos, etcétera. Pero son elementos que están ahí y que surgen una y otra vez, y más ahora con los nuevos telescopios, con las nuevas fotografías que cada vez son mejores de los lanzamientos que hace la NASA, la Agencia Espacial, etcétera. Entonces tenemos muchas cosas de estas. A mí me gusta pensar en estos artefactos, que no son artefactos, en estas construcciones como posibles ruinas, ¿no?, de un pasado, porque sabemos que el tiempo espacial es un tiempo que nos supera, es enorme. O sea, en nuestra escala de vida es absurdo, son fenómenos de tiempo absurdos. Entonces, uno de los motivos por el que se ha especulado que no hayamos encontrado todavía contacto con otras civilizaciones no es el espacio ni siquiera, sino el tiempo. Es tan largo el tiempo, ¿vale?, que el hecho de que, por ejemplo, en Marte pudo haber una Tierra como la que tenemos ahora. Esto lo hemos explicado en otros capítulos. En el pasado Marte pudo ser como la Tierra, con agua, con bosques, con todo. Esta es una de las teorías sobre Marte. Y haber habido ahí civilización, incluso civilización que quedaría totalmente soterrada bajo el paso del tiempo, cuando quedó como una luna, o sea, como un planeta muerto, helado, ¿vale? Cuando pasó el tiempo con la refracción del Sol,
Sabemos que el Sol tiene también su ciclo vital y que la Tierra en el futuro, dentro de millones y millones de años, miles de millones de años, se convertirá en un Marte, ¿vale? Esto lo sabemos, esto la NASA lo ha corroborado, esto es así. Entonces, todas estas estructuras que se encuentran, a mí me gusta pensar si fueran ruinas, ¿no? Ruinas de un pasado, de una civilización, de algo que ya existió y se perdió en los albores del tiempo. Y que, por supuesto, daría lugar a una ciencia que a mí me parece maravillosa, que es la xenoarqueología, que sería esta arqueología fuera del planeta, la arqueología espacial, que sería una disciplina ¡guau! Increíble, ¿no? Yo creo que si yo pudiera elegir ser algo, sería eso, en un mundo en el que existiese, ¿vale? Compone las dos cosas, el estudio del espacio y además de las ruinas antiguas. Maravilloso. Exploración y investigación. Maravilloso. Otra cosa que hemos visto también en varias series o películas son los ascensores espaciales. Tenemos, por ejemplo, por decir una, porque hay varias, en la serie de Fundación, la de Isaac Asimov. Bueno, en los primeros capítulos lo primero que se ve es ese ascensor espacial, ¿no? Sería algo muy útil para empezar a construir, pues, plataformas de lanzamiento o plataformas de minería o cualquier otra estructura que se pueda fabricar en el espacio y que necesitemos fabricar en el espacio, porque sacarla de la Tierra con cohetes sería demasiado costoso, ¿no? El ascensor espacial sería un hito que lo consiguiéramos hacer. Teóricamente se puede hacer, lo que pasa es que es tan infinitamente caro que obviamente por ahora quítatelo de la cabeza, pero con nanomateriales se puede construir y sería un paso para la investigación y para la exploración espacial increíble, o sea, absolutamente increíble, porque como tú has dicho, el hecho de que tengamos que estar utilizando tanta energía, tanto fuel para sacar cohetes al espacio imposibilita muchísimo cualquier acción. En cambio, un ascensor que pudiera, por ejemplo, subir material para que en un astillero puesto en órbita y unido se construyesen ya naves que ni siquiera, que podrían ser naves únicamente espaciales, naves que no aterricen en ningún planeta, sino que, como podría ser la Enterprise de Star Trek, ¿vale? Todos conocemos la Enterprise, pero la Enterprise es una nave que se fabrica en un astillero espacial y que jamás entra en un planeta. Si os acordáis, cuando tienen que bajan siempre con teleportador y con la lanzadera. Y con el teleportador, que es como más usan, ¿vale? Ellos se teletransportan y ya está. Es lo más fácil porque así lo tienen hecho en un segundo. Pero en la nave jamás entra. Cuando entra es estrella. Hemos visto entrar a Enterprise a planetas, por ejemplo en las películas del 2009 y demás, y la Enterprise acaba estrellada. ¿Por qué? Porque no es una nave para entrar en un planeta. Entonces, el hecho de construir un ascensor espacial sería un hito sin precedentes para la conquista espacial y para el desarrollo tecnológico. Pero increíble. Sí, en la serie sobre todo sí que vemos eso, pero en las nuevas películas, la primera de las nuevas, sí que vemos cómo las construyen en tierra. Incluso se ve toda la estructura de algo parecido a la Enterprise construyéndose en tierra. Pero vamos, la construyeron ahí, la subieron, pero después todas las Enterprise las construyen en astilleros espaciales. No llegan a entrar. Sí, yo eso me imagino siempre en un astillero, el ascensor, porque pienso, es demasiado alto y demasiado fino como para que se sostenga él solo. Entonces, tendrían que buscar un equilibrio entre la fuerza que puede hacer la propia estructura ya fuera de la atmósfera hacia afuera para compensar el peso hacia dentro del planeta que haga la propia estructura. Entonces se tendría que equilibrar ella sola para que eso pudiese ser viable también. A ver, sería una obra de ingeniería que dejaría todas las demás que hemos hecho hasta ahora a la altura del betún. En teoría puede hacerse, pero tendría que tener un grado de finura impresionante. Y como te digo, para construirla es necesario totalmente nanomateriales
que ya sabemos que los nanomateriales son todavía muy caros de producir. Ya los hay, ya existen, ya se usan, pero son tan caros de producir que para, por ejemplo, construir una estructura megalítica como esa, pues es muy, muy difícil. Tienen que encontrar la manera de hacerlo profitable. Si no, es muy complicado. Bueno, también hubo una noticia de científicos que encontraron una anomalía en una estrella lejana y bueno, básicamente fue que a través del tránsito planetario, que es ver cómo pasan los planetas delante de las estrellas, pues pudieron conseguir o intentar entender que lo que estaba allí no era un planeta dando vueltas, sino que era una mega estructura tipo una esfera de Dyson, pues ahí interfiriendo con la luz del Sol. Y bueno, han habido muchas especulaciones con eso, ¿no? De que en realidad eran estructuras alienígenas y cosas de por ahí fuera. Bueno, luego podemos hablar también, aunque no son estructuras, de los sonidos del espacio, ¿no? ¿Habéis oído alguna vez los sonidos del espacio? ¿Cómo suenan los planetas? ¿Cómo suena el espacio profundo? ¿Lo habéis escuchado? He escuchado alguna tipo como señal de radio de cómo es el sonido del espacio profundo, ¿no? Pero no sé bien a cuál te refieres tú. A ver, yo he tenido la oportunidad porque en uno de los planetarios a los que yo iba ponían muchas exposiciones del tipo espacial y yo iba a todas porque me encanta el tema. Y en una de ellas eran precisamente los sonidos del espacio y te mostraban grabados, tú podías subirlos, te ponías los cascos y los oías, pues cómo sonaba cada elemento del espacio, cómo sonaba la luna, cómo sonaba una nebulosa, cómo sonaba el espacio profundo, cómo sonaba Marte, y cada uno tenía su propio sonido, y algunos eran verdaderamente sorprendentes y misteriosos. Algunos incluso sonaban como si fueran ballenas, y me pareció que obviamente muchos eran muy rítmicos, muy como si fuera algo cadente, una máquina que emitía pulsos. Pero otros, sin embargo, eran un poco diferentes. No sé, esto es algo que yo os animo a todos si tenéis la oportunidad, y supongo que ahora con internet estarán por ahí, los podréis buscar, a escuchar los sonidos del universo porque son verdaderamente fascinantes. No tiene mucho que ver con las estructuras, pero bueno, también quería hacerlo notar porque no solo hay cosas que podemos tocar y ver, sino también mucho que podemos oír. Lo publicó la NASA no hace muchos años, sí. Pues esos serían de los que se sirvió esta exposición a la que yo asistí, pero lo haría, pues es muy chido. Estuvo muy bien. Sí, yo he visto hace pocos días, que con el nuevo telescopio, el James Webb, iban a repasar todo lo que se había investigado con el Hubble, sobre todo de los exoplanetas de los que se tienen constancia hasta ahora, que creo que rondaban los 4.900 o algo así. Pero se ve que lo que pretenden hacer es investigar muchísimos más, porque el James Webb tiene la capacidad para hacer un chequeo muy, muy exhaustivo de todos y además de muchos en muy poco tiempo. Y hay una estadística que dice que mínimo hay un planeta rocoso en cada estrella que hay en el firmamento. Y si hay miles de millones de estrellas, hay miles de millones de planetas orbitando la estrella que pueden ser potenciales exoplanetas que puedan tener vida o que estén dentro de la zona habitable de su sistema solar y que puedan tener vida en su interior. Así que cada vez es más difícil que estemos solos en el universo, así que... Muy, muy difícil. A ver, yo creo que lo difícil es que compartamos vida inteligente, y no solo inteligente, porque puede haber ahora mismo miles de civilizaciones como la nuestra que perviven en sus planetas, pero que no son capaces de todavía contactar con nada que esté más allá de ellos. Entonces, tiene que darse muchos elementos. Tienen que darse que haya vida inteligente en nuestro rango temporal, que el planeta no se haya destruido, que no haya sufrido una catástrofe, que no se hayan destruido entre ellos, etcétera.
que pervivamos en el mismo momento temporal y que además tengamos la capacidad tecnológica para contactar entre nosotros, sabiendo que el espacio es infinito y que las comunicaciones pues son muy, muy difíciles, ¿vale? Por las distancias. Entonces, ese es el reto, ¿no? Pero sí, efectivamente, con los nuevos telescopios y con las nuevas mediciones que están sacando muchísimos planetas de clase M, que los planetas de clase M sabemos que son esos que contienen los elementos para que nosotros como especie, los humanos, podamos vivir cómodamente. Agua, naturaleza, etcétera, todo en unas proporciones, incluso algunos que son mejores que la Tierra, que serían como la Tierra. Han encontrado algunos que hipotéticamente son como sería la Tierra hace 120 millones de años, cuando era un vergel, por ejemplo, cuando la naturaleza lo poblaba todo. Ya sabéis, en época de los dinosaurios había muchísima más naturaleza que ahora. Los árboles eran gigantes, por eso podían crecer especies tan grandes y demás. Bueno, pues habría testimonio pues de muchos de estos planetas que existen por ahí en la lejanía. Claro, no podemos llegar. Sí, además, se ha dicho que han descubierto o están intentando descubrir a través de los datos que han sacado, porque parece ser que hay un planeta tipo como la Tierra, pero que es del tamaño de nuestro Sol. Algo espectacularmente enorme. Claro, es que y esto es una cosa que siempre que me dicen es que hay superpoblación en la Tierra, digo, pues entonces lo que tenemos que hacer en lugar de empezar a hacer tonterías es conquistar el espacio y colonizamos otras zonas, que igual que colonizamos en el pasado otras tierras, otras orillas, pues ahora nos toca colonizar el espacio y entonces se acaba el problema de la superpoblación porque el espacio es infinito. Habrá superpoblación en el universo. Superpoblación universal. No sé si... No, yo lo que tengo ganas, que no sé si lo veremos, pero estaría muy bien que sí, es de tipo como en la tercera de Stargate, en la Universe, el hecho de encontrarnos con estructuras o megaestructuras por ahí abandonadas de eso, de civilizaciones antiguas que ya no están, o naves espaciales, o cualquier cosa como podría ser una, pues, yo que sé, estructuras ancestrales abandonadas en planetas, pero flotando por el espacio. Que podamos investigar y podamos, pues eso, ver qué hicieron, para qué servía, todo eso estaría bastante chulo también. Y eso. Y tras tanta charla y llenar nuestros estómagos de deliciosa comida y bebida, abandonaremos la cantina en busca de alguna otra aventura, pero no antes de deciros algunas de nuestras redes sociales para contactarnos. Y aquellos que nos escucháis en diferido, nos podéis ver en directo cada semana en Twitch, en saga-galdin, donde grabamos cada episodio y tenemos el chat para que nos comentéis durante el directo. Luego tenemos nuestros servidores de Discord, que es Saga Galdin, todo junto, y aquí en el chat tenéis el link. Luego el Instagram y el TikTok de Alma es @alma_mínguez. El de Jaime es @jbarongrau, barón con B. Y tanto a Daniel como a mí os podéis encontrar en Instagram o en cualquier otra red social como @sagagaldi. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos pronto en el siguiente programa de Refugio del Aventurero. ¡Buen viaje, aventureros! Muchas gracias una semana más por estar aquí, chicos. Espero que os haya motivado este tema y que tengáis tantas ganas como yo de conquistar el espacio algún día. Un saludo, aventureros.